La ley Mordaza está siendo debatida en la actualidad en el Congreso de la República y de hecho esta semana se ha vuelto a dar un nuevo cuarto intermedio y el tema va a ser visto después de la semana de representación. ¿Cuáles son los peligros de la ley Mordaza que el Congreso pretende aprobar? Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, está con nosotros en Ampliación de Noticias. Señor Lanegra, bienvenido a RPP. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este tema se está haciendo más extenso y aún no se tiene una respuesta en torno a esta ley Mordaza en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los peligros de esta ley? Bueno, hay en toda la región, en América Latina, una preocupación, ¿no? por gobiernos que de diversa forma intentan aumentar el costo de hacer periodismo, ¿no? De hacer en particular investigaciones que puedan afectar al poder. Y utilizan mecanismos como, por ejemplo, aumentar las penas, incluyendo las penas que derivan de delitos, para de esa manera desanimar, ¿no? la acción de los medios de comunicación. Y eso es muy peligroso, ¿no? Y estamos viendo ahora en Perú, que estamos entrando también en esa dinámica, es muy peligroso porque puede originar que haya menos posibilidades de que la ciudadanía se entere de problemas que enfrenta el poder. Y eso en una democracia es muy importante, ¿no? Porque es la única manera de evitar que se use de una manera abusiva las funciones, las responsabilidades que los ciudadanos le hemos dado a los políticos. Señor Lanegra, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Este proyecto de ley ha sido denominado Ley Mordaza. ¿Calza bien cuando se le califica de esta manera o se está exagerando? Creo que la frase, más allá de que pueda gustar a un grupo u otro no, creo que sí acierta en lo que es, digamos, uno de los efectos que puede tener la ley, ¿no? Que es callar ciertas voces incómodas, ¿no? Y esas voces incómodas se limitan con la amenaza de una sanción muy severa, ¿no? Desde luego dirán los defensores de esta norma que esto solamente va a ocurrir si es que se difama. Pero en un sistema como el peruano, donde ya hemos visto que por casos donde evidentemente no ha habido problemas de difamación o similares, los periodistas se han visto, digamos, expuestos a largos procesos, ¿no? con muchos costos. Y eso ya por sí es una barrera que pueden enfrentar los periodistas. Entonces, creo que intentar usar el derecho penal para enfrentar casos que pueden existir, ¿no?, de mala práctica periodística es un error. Debemos, por lo tanto, buscar otras maneras para eventualmente atender ese problema, sin afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y para entenderlo mejor, porque hay muchas personas que pueden decir se trata de una denuncia para aquellos que de repente han hecho mal las cosas, pero pueden ser denuncias injustificadas. Y vamos justamente a ese proceso, ¿no?, que inicia, que puede llegar a desgastar a una persona. Y es más, se compromete incluso el ámbito económico. ¿Nos podría explicar cómo es este proceso que por los que muchos periodistas han atravesado, procesos legales? Sí, bueno, en ocasiones puede ocurrir que una persona sienta que una información que ha brindado un periodista, pues lo afecta, ¿no? Afecta su honor, por ejemplo. Y entonces lo que normalmente ocurre es que se le pide a los medios de comunicación una corrección, ¿no?, de esa información equivocada, errada. Pero en ocasiones, por ejemplo, los periodistas pueden señalar que una persona cometió un delito cuando no ha ocurrido, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que uno inicie una demanda por difamación. Ahora, en ocasiones, las personas con mucho poder económico, poder político, pueden iniciar las acciones de difamación, incluso si no hay realmente elementos que demuestren ello, ¿no? Y eso somete al periodista a un proceso penal, ¿no?, que se va a iniciar con investigaciones de la fiscalía, con citaciones, con tiempo que se tiene que perder en ir a todos estos procedimientos, a estas diligencias, eventualmente también actuaciones ante el Poder Judicial, y además el gasto que todo esto implica en abogados, ¿no?, en estudios jurídicos que tienen que encargarse de la defensa, y también la presión que reciben la persona y su familia, ¿no?, que se ve sometido a un proceso largo y complejo, estresante,
todo esto desde luego genera mucha preocupación, ¿no? Y hace que muchos periodistas, pues en casos en donde el poder está inmerso, sea un poder económico o un poder político, a veces ellos mismos deciden no ir, ¿no? en esa línea, porque temen en esos lugares donde ese tipo de reglas estándar draconianas se han implementado, temen de que se use ese poder en su contra. Entonces, creo por esa razón que es muy peligroso entrar el camino en el Perú, ¿no? Porque ya está pasando con los casos, digamos, que por la legislación que ya tenemos. Aumentar las penas lo único que va a hacer es agravar esta situación. Sí, señor Lanegra, el 4 de mayo se hizo la primera votación, obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, ¿no? Los grupos que apoyaron, los bloques que apoyaron fueron de Perú Libre, Acción Popular, APP, Bloque Magisterial, Renovación Popular. Por su experiencia, por su conocimiento, por el análisis que usted hace frecuentemente sobre los hechos de la realidad, ¿qué es lo que va a suceder en la segunda votación? Sí, esperemos que al menos parte de estos grupos pues desistan, ¿no? Pero hay, desde luego, y eso se ve en las cifras de aprobación del Congreso, muy poco aprecio a las críticas ciudadanas, que tienen además, como en este caso, mucho sentido, mucha base, ¿no? Esperemos que al menos una parte de ese sector pues se dé cuenta de que vamos a seguir minando la democracia con ese tipo de decisiones. Y en todo caso, si se aprobara, creo que lo mínimo que correspondería es que el Poder Ejecutivo observe esa ley, ¿no? Sería lo conveniente. Pero en todo caso, esperemos que por eso recapacite. Creo que esta es una cuestión que va a afectar aún más, ¿no? La imagen que tiene el Parlamento frente a la ciudadanía y también frente a otros países, porque hay que decir un tema, como digo, que no solamente afecta al Perú, y creo que la imagen general del país se va a ver afectada con decisiones de esta naturaleza. Y son justamente congresistas que han sido cuestionados quienes promueven esta ley Mordaza. ¿Qué mensaje nos dan desde el Congreso cuando son justamente estos personajes cuestionados los que incentivan, impulsan esta ley? Bueno, lo que hacen es que hacen una confesión de parte, ¿no? Porque precisamente quien no tiene ningún tipo de problema, ¿no? con las investigaciones es normalmente la persona que hace un ejercicio adecuado del poder, ¿no? Desde luego siempre pueden haber excepciones, pero normalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Una persona que actúa de una manera correcta no tiene ningún problema en que haya investigaciones y que inclusive se enfrenta a alguna investigación que no tenga base, pues con la suficiente entereza, ¿no? Que te da el saber que has actuado de una manera correcta. Pero aquellos que no, quien no actúa de esa manera, pues buscará formas, primero, digamos, de tratar de desacreditar las investigaciones, pero también, y eso es también muy común, intentarán usar su poder para evitar que las investigaciones continúen, ¿no? Y esto me parece que es un ejemplo muy claro de un uso del poder frente a una acción completamente legítima en una democracia, además muy necesaria, como es la acción de los periodistas. Muy bien, señor Lanegra, vamos a estar atentos entonces finalmente a lo que se decide en el Congreso de la República. Esperamos pues que se suscite, ¿no?, una reflexión en este importante proyecto que, dicho sea de paso, pues no garantiza de que se fortalezca la libertad de prensa y la libertad de expresión en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, por este diálogo con RPP. Muy buenos días, muy amable. 8 de la mañana con 59 minutos, amigos. Vamos con el gran resumen de la hora y luego regresamos con más en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.